Bueno, muy buenos días a todos. Un gusto recibirlos acá en presencial y a los que están a distancia. Gracias por estar con nosotros. Soy Liliana Hidalgo, directora general de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Bueno, hoy nos convoca un nuevo encuentro, de dos comisiones, Comisión Administración y Finanzas y Legal y Fiscal. Le agradezco a nuestro querido Máximo Bonchil Hijo, que está acá con nosotros, que preside la Comisión Legal y Fiscal. Y le agradezco mucho a Clary la organización del evento y a Pablo en los controles y a los oradores de hoy. Bueno, tenemos por un lado a Néstor Delicio, que es socio de Impuestos Ilegales de RSM Argentina, y a Mariano Balone, socio del Estudio Bonchil. Muchísimas gracias a ambos. La temática que nos convoca es el blanqueo, bienes personales, planificación patrimonial, mirada integral, factores externos, regularización de activos y régimen especial de bienes personales, un nuevo punto de partida para la planificación fiscal y los negocios. En primer lugar va a hablar Mariano Balone. Él va a hablar de la regularización de activos y régimen especial de bienes personales, un nuevo punto de partida para la planificación fiscal y los negocios. Voy a hablar brevemente del currículum de Mariano. Él es socio del área de impuestos de Bonchil, se especializa en la planificación fiscal corporativa nacional e internacional, tiene amplia experiencia en adquisiciones y transformaciones empresarias, tributación de intangibles, economía digital, fideicomisos y financiamiento corporativo, convenios para evitar la doble imposición y planificación fiscal familiar. Representa a contribuyentes en litigios complejos con los distintos fiscos. Antes de unirse a Bonchil, Mariano fundó el estudio Tejero y Balone Abogados en 2012. Además, trabajó en la Dirección de Asesoría Legal de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, y actualmente es representante argentino ante el Comité LATAM de la International Fiscal Association, IFA, y de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales en los espacios de diálogo con AFIP. Mariano ha participado como relator argentino en el número 66 Congreso de la International Fiscal Association, IFA, y ha disertado en diversos seminarios a nivel regional e internacional vinculados a su área de especialización. Adicionalmente, se desempeña como director del módulo tributario de la Maestría de Derecho de Empresas en la UCA, Universidad Argentina, Católica Argentina. Bueno, en segundo lugar va a hablar Néstor Delicio, socio de Impuestos Ilegales de RSM Argentina, especialista en planificación patrimonial. Néstor fue profesor de grado en la materia de Finanzas e Impuestos 2 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y del módulo de Impuestos sobre los consumos en el posgrado de tributación de la Universidad Nacional de Córdoba. Las áreas de especialización de Néstor son due diligence, reorganizaciones empresariales, estructuración de patrimonios familiares, consultor en fiscalidad internacional, problemática de empresas familiares, estructuras fiduciarias y trust, asociaciones profesionales. Es miembro activo de la Asociación Argentina de Estudios Contables y además es miembro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, de Estudios Fiscales, y es miembro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y su formación académica es contador público por la Universidad de Buenos Aires y especialización en tributación internacional de la UCA, Universidad Católica Argentina. Bueno, les agradezco a todos estar acá, como dije. Las preguntas se hacen por chat o si no al final acá presencialmente. Bueno, muchísimas gracias a ambos por estar acá. Mariano, te paso la palabra. Te acerco el micrófono. Hola, buen día. Muchísimas gracias a la Cámara por la invitación. Es un gusto para mí participar y también hacerlo junto a Néstor, que somos amigos hace muchos años. Así que bueno, vamos a estructurar esta charla en no más de 40 minutos para después, en todo caso, atender las preguntas que pudieran tener, con una presentación general de por qué tomar la decisión de entrar o no a un blanqueo en estos momentos. Luego Néstor va a explicar mucho más respecto del blanqueo propiamente dicho, cómo va a funcionar o cómo está funcionando. Y voy a cerrar yo con un régimen especial de bienes personales que habrán leído en los diarios, cómo funciona y si es conveniente para aquellos que vienen cumpliendo con sus obligaciones frente a la otra novedad que trae la norma, que es los beneficios al buen cumplidor. Bueno, este blanqueo viene 8 años después del anterior, de la administración Macri, que fue muy exitoso, que juntó alrededor de 130.000 millones de dólares, y que en aquella época los bancos europeos especialmente fomentaban la idea de entrar al blanqueo, porque de otro modo no iban a poder mantener las cuentas allá. Muchos de esos fondos que no entraron al blanqueo se migraron hacia Estados Unidos, porque Estados Unidos no tenía un intercambio de información fuerte, como sí empezaba a haber en Europa con un acuerdo multilateral de intercambio de información automático. Entonces,
ese intercambio de información que teníamos con Estados Unidos en 2016, con vigencia de 2017, es un a requerimiento y prácticamente no se han informado mucho respecto de los residentes argentinos eh, con cuentas y activos en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué no mantener las cosas como estamos? Creo que siempre es la pregunta que se hace cualquier persona que todavía no declaró sus bienes. Y la novedad en este punto es que Argentina en 2022 suscribió un acuerdo diferente de intercambio de información con Estados Unidos, un acuerdo automático, recíproco, por el cual las entidades financieras tienen que eh, brindar cierta información de ciertas cuentas que ahora vamos a ver, y en la medida que uno pueda estar envuelto en ese tipo de inversiones, entonces, bueno, Argentina va a recibir información, la primera información la va a recibir ahora en septiembre respecto de inversiones de 2023, y a partir de lo que reciba puede pedir todavía más información y con eso acercarse bastante más a los contribuyentes. En los últimos días, el fisco argentino estuvo, creo que en Miami, con gente de Estados Unidos. Esto se venía postergando porque Argentina tenía que dar garantías de preservación de la información. Para Estados Unidos eso ya está cumplido. Entonces ahora efectivamente va a empezar este intercambio de información. Yendo al contenido del intercambio de información, que es lo que de alguna manera nos pone a prueba respecto de si blanquear ahora o no. Los tiempos parecen justos, ¿no? Intercambio de información a partir de septiembre y un blanqueo que comienza ahora y termina en marzo del año que viene, con una posibilidad de prórroga. Eso lo dejo un poco más a Néstor. Pero entonces, ahora ahí vemos que en septiembre empieza el intercambio de información. ¿Y qué es lo que se va a informar o respecto de qué cosas se va a informar? Bueno, básicamente de cuentas de depósito que sujetos, personas humanas argentinos, o sea, no personas jurídicas, puedan tener en forma directa en Estados Unidos, y que esas cuentas paguen más de $10 de interés en cualquier momento del año calendario. Es decir, que si pagan menos de 10 dólares, no va a ser informada. ¿Qué es una cuenta de depósito? Una cuenta de depósito básicamente es toda cuenta corriente, caja de ahorro, abierta en una institución financiera en el ejercicio ordinario de sus negocios, y que probablemente muchas de esas no paguen más de 10 dólares, pero si pagan, entonces sí va a ser informado de manera automática a través de la entidad financiera al gobierno de los Estados Unidos, seguramente el IRS, y el IRS va a mandar la información a la Argentina. Argentina también tiene que mandar información respecto de residentes americanos acá, pero seguramente eso es mucho menos de lo que nos van a mandar a nosotros. Y la otra cuenta que también va a ser informada es una cuenta financiera o de custodia diferente a las cuentas de depósitos, en la medida que esa cuenta tenga rendimientos de fuente de los Estados Unidos, ¿sí? Esto respecto de personas humanas residentes en Argentina o también de personas jurídicas residentes en Argentina que puedan tener esa cuenta de manera directa. Pero el tema de la fuente de los Estados Unidos básicamente son dividendos, intereses y otro tipo de ingresos que puedan tener esas cuentas de acuerdo a uno de los capítulos del Código de Impuestos americano, que básicamente, para saber bien de qué se trata, lo encontramos en estos formularios 1042, que es el formulario de fuente de Estados Unidos para sujetos no residentes. Es decir, si nosotros tenemos renta que pudiese estar informada en estos formularios, entonces Estados Unidos lo va a informar a la Argentina. ¿Cuál es la información que va a recibir Argentina? Bueno, básicamente el nombre, la dirección y el quit de la persona residente en Argentina, cuál es el número de cuenta, el monto bruto de intereses, si es mayor a 10 dólares, el monto bruto de otros ingresos de fuente americana, como decíamos recién, dividendos. ¿Y qué es lo que no va a recibir como información? Que me parece que todavía es lo más importante. Bueno, no va a recibir información en principio de los movimientos que tenga la cuenta durante el ejercicio,
y tampoco los saldos de la cuenta, siempre y cuando eso no sume más de $10 y personas jurídicas residentes en Argentina. Respecto de las cuentas financieras, tampoco se van a reportar los saldos, ni tampoco se va a reportar sobre sociedades no residentes en la Argentina o con fuente en lugares diferentes de Estados Unidos, como puede ser fuente europea. No, no lo puedo pasar. Ahí está. Bueno, hasta ahí entonces uno diría, bueno, es cierto, va a brindar información Estados Unidos, quizás no es la información tan general como a lo mejor los diarios nos dicen, un poco fomentado por las autoridades para fomentar el ingreso al blanqueo, pero lo cierto es que sí va a haber intercambio de información con estas características y uno dice, bueno, estoy seguro si no tengo la cuenta de manera directa. Según el acuerdo de intercambio de información, uno estaría seguro, pero hay algo ahí que puede levantar la alarma y es una norma que salió en Estados Unidos a partir del 1 de enero del 2024, que es una norma de la FinCEN, que es la entidad que controla el delito financiero en Estados Unidos, porque ahí se obliga a reportar los beneficiarios finales de las empresas americanas. Todavía no está previsto que la información que vaya a la FinCEN pueda ser compartida con el IRS, que es el que en definitiva tiene que aplicar el acuerdo de intercambio de información, pero nos pone un semáforo. ¿Qué va a pasar más adelante? Sin duda que el mundo va hacia una transparencia fiscal tal como para llegar siempre al beneficiario final y efectivo. No lo dice en concreto el acuerdo de intercambio de información, pero esto es una señal que en adelante podría modificarse las cosas, porque dentro de lo que controla la FinCEN también controla el delito tributario como presupuesto anterior al delito de lavado de activos. Así que con esto le doy pie a Néstor para que nos cuente si, si los convencimos de que entrar al blanqueo es algo bueno. Cuestión que algo más quiero decir, que mucha gente que entró al blanqueo de 2016, luego no sé si se arrepintió, pero sintió cierta frustración porque se aseguraban en principio una baja de alícuota en bienes personales y el gobierno al final del gobierno de Macri y luego se volvieron a aumentar, entonces eso desalentó y hay mucha gente que dice, no, basta de blanqueos porque después las reglas que se ponen nunca se mantienen. Bueno, acá veremos que hay ciertas previsiones para eso, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Néstor. Gracias, Mariano. Gracias, Liliana, por la convocatoria. Un gusto compartir con ustedes esta presentación. Bueno, sí, y agrego, Mariano, sobre lo que dijiste recién, que el convenio firmado con Estados Unidos data del 2016, en 2022 hubo una adenda que propicia el intercambio automático de información financiera y se pueden hacer otras adendas que supongan algún avance, alguna profundización en el sentido que vos marcabas recién, ¿no es cierto? Vamos a ver un poquito la cuestión esta del blanqueo de capitales. Algunos ejes del blanqueo que nosotros vemos como puntales del mismo para tener en cuenta. Un aspecto importantísimo es la fecha de corte. El blanqueo es sobre activos no declarados al 31 de diciembre del 23. Todos sabemos que el paquete fiscal, que vino de la mano con el tratamiento de la ley Bases, tuvo un derrotero complicado. Empezó en enero, después el Ejecutivo lo retiró en febrero porque no se trataba o no se trataba como quería. Ingresó de vuelta a la Cámara en abril, 12 de abril. Lo que uno suponía, algo de, no sé, 4 semanas, bueno, terminó con una ley promulgada el 8 de julio, ¿sí? Todavía hoy, 29 de agosto, las entidades, los reguladores, AFIP, Banco Central, Comisión Nacional de Valores, todavía siguen sacando normas o aclaraciones de cuestiones técnicas, pero que en definitiva hacen a la ejecución, a la puesta en práctica del blanqueo, del sistema. Y la verdad que nos está quedando muy corto el plazo, porque ahora vamos a ver la fecha de vencimiento, y muy largo el bache entre el 31 de diciembre y hoy 29 de agosto. ¿Por qué digo esto? Porque entre el 1 de enero y hoy
la vida siguió, las empresas siguieron trabajando, vendiendo, cobrando, facturando como podían, y los individuos también. Entonces, pero no es que está todo igual que en diciembre. De hecho, hay un ejemplo muy sencillo, es decir, quien tenía $300.000 en una cajita en diciembre y en marzo se le ocurrió comprar una propiedad, hoy no puede blanquear, no tiene los dólares para llevar al banco y la propiedad no la tenía en diciembre. Es objetivo, no digo que no está ni bien ni mal, es objetiva la descripción, ¿no? Otro puntal importante del blanqueo es el tapón fiscal que genera para quienes ingresan al blanqueo. O sea, el fisco no puede revisar las declaraciones juradas de los periodos no prescriptos, excepto que encuentre diferencias mayores a un 10% de los bienes blanqueados. Con lo cual, esto es un tema muy importante porque va de la mano con otro punto, que es las diferencias cuando se hace la declaración jurada del impuesto a las ganancias de una persona humana. Uno de los puntos importantes, relevantes, es el monto consumido. Para mí es el más importante porque lo demás es todo dato. Un auto, 2 casas, 3 plazos fijos y 4 acciones no tiene mucho para comentar. Son, como digo, datos puros y duros. Pero el consumido es algo que, y hoy AFIP tiene una enorme base de datos. La gente se sorprende muchas veces cuando le mostramos lo que AFIP sabe de los individuos, y creo que sabe mucho más de lo que nos están poniendo. Y entonces ahí, quien blanquea no va a ser objeto de revisión el monto consumido. Entonces, hay que analizar la opción de entrar o no al blanqueo con una mirada muy crítica de lo que uno hizo en los últimos 6 años, ¿sí? Digo, no hay que hacerse mucha trampa al solitario acá porque esto no estaría funcionando. Una novedad, este blanqueo es un blanqueo, la propuesta que hace la ley es bastante agresiva en términos de como si lo presentáramos como una propuesta económica, porque da una franquicia hasta $100.000, que no paga ningún tipo de penalidad, ningún tipo de impuesto, y esto es novedoso y es atractivo. Y 100.000, digamos que es una cifra para el que blanquea 10 millones de dólares, es irrelevante. Pero digamos, no todos blanquean 10 millones de dólares. Para el que blanquea 300 o 400.000, esto directamente lo que hace es te baja la tasa del impuesto especial, ¿no? En lugar del 5 me terminará costando el 4 o el 3 o lo que sea. Y por último, aquella persona, aquel individuo que es accionista, socio de una empresa y ese individuo blanquea, el blanqueo del individuo genera un efecto contagio para la sociedad, porque se supone que si yo generé un patrimonio fuera de lo formal y mi único medio de ingresos, una sociedad de la cual soy director y accionista, y la sociedad es la que generó negro para que yo pueda tener negro. Entonces, eso tiene distintas etapas. Básicamente ponemos el foco en la etapa número 1, porque la diferencia son 2 entre etapas. Fechas, pero me aumenta la alícuota. Una novedad es que se puede blanquear en distintas etapas, pero cuidado porque la última etapa que ingreso al blanqueo fija la alícuota para todo el blanqueo. Quiere decir que el que blanqueó 1 millón en la etapa 1 pagó 5, pero si se olvidó de 100.000 y viene en la etapa 3, el 1.100.000 va al 15%, lo cual no sería muy inteligente ir a esta. Yo creo que lo de las etapas queda para algo que no tengamos más remedio que esperar y entonces asumir un mayor costo, ¿no? El proceso de regularización se divide básicamente en 2 partes. Vamos a la primera etapa. Vence el 30 de septiembre y hay que hacer 2 cosas. Manifestar la voluntad de adhesión, que es algo muy simple, se ingresa con clave fiscal y quit y se hace un tilde en la página en el link correspondiente y se paga por lo menos el 75% del impuesto especial. Esto de por lo menos es importante porque uno puede pagar todo si quiere, o el 90% o el 80%. Y en noviembre se presenta la declaración jurada y se paga la diferencia de impuestos que uno ha determinado, ¿no? Una particularidad saliente o destacada de este blanqueo es que dentro del sistema conviven dos regímenes, el del dinero en efectivo y el resto de los bienes, tanto en el país como en el exterior. El dinero en efectivo, por supuesto, Argentina está incluida en los países del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, y no está fuera de discusión analizar si podemos blanquear dinero en una mochila, eso no se puede. Además, todo el mundo blanquearía utilidades futuras.
El dinero en efectivo sí o sí tiene que ir a una cuenta bancaria especial, a una cuenta cera, como se denominan ahora, abierta al solo efecto de blanqueo. ¿Cera se llama? Porque... Cuenta especial de regularización de activos. Ah, es para esto. Es para esto. Es ¿sí? especial para esto. La tenés que abrir, Claro. el banco se abre a nombre personal, no admite cotitulares, nada de eso. Y los bancos ya están entrando, ahora vamos a entrar un poquito más en detalle, pero los bancos ya están trabajando en eso. Entonces, de vuelta, el dinero en efectivo, plazo hasta el 30 de septiembre. Les recuerdo que el 30 de septiembre es lunes, yo no esperaría para nada. Para mí el plazo vence el 25 de septiembre, no el 30. Sí, porque el lunes Si lo van a prorrogar, nos enteraremos más adelante. Yo creo que lo van a prorrogar, esto es un veo muy personal. la cabeza el 25 para... Sí, exactamente. Pero yo creo que el gobierno no lo va a decir hasta el 20 de septiembre porque necesita que vayan depositando. Claro. Hoy leí una noticia que el depósito en dólares está creciendo a un ritmo de 50 millones de dólares por día. Para un país es nada, para Argentina es un montón. Pero perdón, si esa es la opción del rey, Sí. ahí lo tiene que hacer antes del 18 de septiembre. ¿no? Pero ahora lo va a comentar mañana lo del rey, pero conviven, esto va aparte. ¿sí? Okay. Entonces, hasta el 30 de septiembre, tiempo para depositar el dinero en la cuenta especial. Se puede ir depositando todos los días, no hay que depositar de una vez. Esto es importante porque hay gente que tiene el dinero en un lugar y la cuenta en otro lado. Y andar moviendo el dinero no es tan fácil. Y el resto de los bienes, básicamente lo que se exige es la documentación que acredita la titularidad. Entonces tenemos la adhesión, que se pasa en más de una etapa, la fecha me define la etapa aplicable, y en caso de adhesión múltiple, la última se lleva puesto la alícuota de todo. ¿sí? Otra novedad que trae, la verdad que el texto de la ley es bastante, técnicamente está muy bien, claro, con toda la discusión parlamentaria que tuvo, algunos inconvenientes de redacción quedaron, y es razonable que así suceda. Hay un proyecto del Ejecutivo, un dictamen de comisión de diputados, un texto aprobado por diputados que es diferente al dictamen de comisión, y lo mismo en el Senado, con lo cual tenemos 5 textos diferentes. Es razonable que tengamos algún problemita en la redacción. De todas maneras, el decreto reglamentario lo ordenó bastante bien. ¿sí? La base imponible es en dólares. ¿sí? Inclusive todos los activos a regularizar que estén en pesos argentinos se convierten a dólares a un tipo de cambio de 1.000 pesos por cada dólar. Y la otra novedad es que el impuesto se paga en dólares, con lo cual está fuera de análisis esto de, bueno, hago el arbitraje, entonces yo calculé el impuesto, son tantos pesos, yo vendo el dólar MEP, que lo vendo a 1.250, no, eso no funciona. El impuesto se determina en dólares y se paga en dólares billetes, que se puede pagar con los mismos dólares la cuenta cera que uno blanqueó, y si no la cuenta cera, con los dólares de la caja de ahorro que uno tenga, ¿no es cierto? Bueno, la evaluación, esto no quiero entrar en tecnicismo, pero básicamente 4 grandes rubros: inmuebles en el país, valor de compra o base imponible para impuestos inmobiliarios multiplicado por 4, inmuebles del exterior es valor de compra o valor de mercado, siempre se toma el mayor de los dos, acciones de sociedades que cotizan en bolsa al valor de cotización al 31 de diciembre, y las que no cotizan, igual que en bienes personales. Último balance, si no es un balance a diciembre, se hace la corrección para llevarlo a diciembre y ya quedamos ahí. Un tema que nos preguntan mucho es el tema de las criptomonedas. Yo no entiendo nada de criptomonedas, no sé ni qué es. Está bastante claro. Voy a hacer... Está bastante claro. Sí. Sí. Criptomonedas se pueden regularizar, pero si están en el exterior, antes del 30 de septiembre hay que traerlas a una entidad administradora argentina que esté regulada por la Comisión Nacional de Valores. No todas las administradoras en Argentina están inscritas bajo la tutela de la CNB. Entonces hay que ir a alguna que esté en la... Hay un listado y hay que buscar alguna que esté en la CNB, y si no hay que traerle esas cripto acá. No se pueden blanquear, o por ahí es defectuoso decir no se pueden blanquear cripto en el exterior. Sí se puede. Hay que bajarlas a la Argentina a una Se pueden mantener. No se pueden mantener en el exterior. ¿Hay un monto mínimo para No, blanquear? $1.000 puede blanquear. $1.000. Hay un monto mínimo. Bueno, ¿cómo se calcula el impuesto? Y acá empezamos con algunos ruiditos que se subsanaron la semana pasada. Por eso decía que venimos un poquito lento con algunas interpretaciones muy centrales.
Porque se habrán leído en los diarios, si hay dos mínimos no imponibles de 100.000, si hay uno solo. Bueno, hay dos grandes sistemas: dinero en efectivo y resto de los bienes. La semana pasada la Dirección Nacional de Impuestos, el Ministerio de Economía, sacó dos dictámenes y resolvió el tema. Porque mismo adentro de AFIP ni siquiera se ponían de acuerdo. Un área decía blanco, la otra decía negro, con lo cual era un poco complicado para quienes nos dedicamos a esto dar una respuesta a los clientes y decirle, es así. Porque en definitiva eran todas opiniones bien fundadas. Mariano opinaba blanco y estaba bien fundado, yo opinaba negro y estaba bien fundado, y ahí nos quedamos empantanados. Bueno, ahora la Dirección Nacional de Impuestos por lo menos dijo, esto es así. ¿Cómo funciona? Para el dinero en efectivo. Imaginemos una persona que blanquea $200.000 en dinero en efectivo, abre la cuenta cera, la deposita en el banco, y $300.000 de otros bienes, en el país, en el exterior, no importa. Por los otros bienes, la cuenta es 300.000 menos 100.000, te quedan 200. El 5% son $10.000. Ese es el impuesto del blanqueo por el resto de los bienes. Por lo que fue a la cuenta cera, si lo mantiene hasta el 31 de diciembre del 25 en la cuenta cera, no paga nada, aunque blanquee 100 millones de dólares. Si lo quiere retirar antes, porque no le gusta, porque no le parece y demás, o lo necesita, el banco le va a retener el 5% de 200.000. ¿Por qué? Porque los 100.000 para el efectivo no son mínimo no imponibles, son un mínimo exento. Vale decir que si blanqueo hasta 100.000, cero de impuesto. Si blanqueo 105, por 105 pago el 5%. ¿Sí? De vuelta, no vamos a hacer un juicio de valor si está bien o mal, es como está. ¿Sí? Y que por suerte la Dirección Nacional de Impuestos nos resolvió la controversia que había. Esto es lo de la franquicia que les... Sí, 5% de todo. Por supuesto, a medida que aumenta el monto a blanquear, es más indiferente lo de los 100.000. ¿No? El de 5 millones, los 100.000 no le pesan tanto, el de 200.000 le pesa un montón. ¿Sí? Pero si restás los 100.000 en los otros bienes, lo podés restar también en el No, efectivo. No, son son independientes, por eso son dos sistemas que conviven en la misma ley. Por eso hablamos de dos como regímenes distintos. ¿Sí? Tienen ahí una pirueta entre la ley y el derecho reglamentario que da fundamento a lo que dijo la Dirección Nacional de Impuestos, pero por lo menos estamos tranquilos que hay una autoridad de aplicación que tiene la envergadura, la solvencia, por supuesto, técnica para decir eso, ¿no? Bueno, esto es lo que les decía recién, ¿no? Y otro debate que se armó fue con el tema de los familiares, para ponerle un título. La ley decía, y era muy complejo, que la franquicia de 100.000 debía prorratearse si blanqueaban familiares, a ponerle un título, hasta el primer grado, por consanguinidad y por afinidad. Con lo cual esto me ponía en la mesa del domingo, medio del asado, a ver si mi cuñada o mi suegro blanqueaban o no blanqueaban. Una conversación un poco delicada para el asado, ¿no? Bueno, el decreto reglamentario se entendía cuál era la idea, pero estaba muy mal regulada. Entonces el decreto reglamentario lo acotó esto y dijo, bueno, se distribuye la franquicia de 100.000 siempre y cuando el que blanquea sea, digamos, una persona esté a cargo de la otra. Por ejemplo, el padre blanquea y el hijo blanquea también. El hijo de 18 años vive en la casa, pero tiene, no sé, una cajita con dólares que le dejó el abuelo, que no estaban declaradas. El chico lo va a blanquear. Macanudo. Entonces ahí los 100.000 los tengo que repartir porque ese chico está a cargo del papá, ¿no? No vamos a entrar en la casuística de los casos por ahí, que son mucho más complejos, pero no es el objeto de esta presentación. Como nos decíamos antes, el dinero en efectivo está en la Argentina, vamos al banco, abrimos la cuenta especial cera y lo depositamos antes del 30 de septiembre. Si uno, el dinero que tiene en el exterior, ya sea en cuentas a la vista o en cuentas de inversión, si no quiere pagar el 5%, lo trae a la Argentina antes del 30 de septiembre, lo deposita en la cuenta cera o lo transfiere a la cuenta cera y se queda ahí bajo la tutela de esa cuenta cera. Cuando digo lo trae, porque escuché cosas que son un poco, que asustan un poquito, dice, no, porque yo lo traigo por un canal informal. No. 1 de enero del 24 en adelante, estamos por la general de la ley, nos rige la ley cambiaria vigente, la ley aduanera vigente, la ley impositiva vigente, con lo cual yo no puedo traerme 2 millones de dólares por un gestor. Lo tengo que traer por el canal formal, porque ahí se confunde, dice, pero si esa cuenta no está declarada, bueno, pero la vamos a declarar, entonces hay que traerla del Banco de Estados Unidos
al banco local, como corresponde, y de ahí pasarlo a la cuenta cera. No hay que traerlo en una valija, porque con el blanqueo arreglé lo viejo, pero desarreglé lo nuevo. Bueno, como dijimos, el impuesto se determina en dólares, el tipo de cambio de 1000, se paga en dólares, hay que pagar un 75% antes del 30 de septiembre. Si no pago el adelanto acá no hay mora posible, se cae el blanqueo. Y si al presentar la declaración jurada resulta que el 75% que pagamos de anticipo es menor al que realmente debió haber sido, la diferencia se paga multiplicada por 2 y esa duplicación obra como una penalidad. Con lo, ¿Y si es al revés? Si si te pagas de más, nada, se resta esa cuenta. Claro, O sea que pagás de menos después. Quizá conviene El saldo. Nosotros recomendamos pagar redondear hacia arriba. Por digamos. la- 80%, depende del monto. monto muy chico, por ahí, pero es muy grande. Exactamente, no te va a cambiar nada porque tampoco, aparte como no tengo la especulación del arbitraje, Claro. quito ese argumento, espero por si el tipo de cambio, los dólares son dólares todos los días. ¿Eh? Bueno, en muy poquitos casos se puede pagar en pesos y es cuando el individuo, la persona solamente blanquea un activo en la Argentina, que un inmueble o acciones que estén nominados en pesos. Yo hasta ahora no he visto ningún caso, pero bueno, sí. Bueno. Otra novedad, otra cosa interesante que nos trae el blanqueo es la posibilidad de no pagar nada de impuesto por el dinero en efectivo. Todo el dinero que va a la cuenta cera, si se lo deja hasta el 31 de diciembre del 2025 en esa cuenta cera, no va a pagar nada. Así blanqueé 100 millones de dólares. ¿Sí? Paga cero. Ahora, la pregunta dice, bueno, pero yo no me voy a quedar un año y medio, o sea, lo que no pago de impuestos se me va en pérdida de rendimiento. Deja la cuenta parada ahí, el dinero parado ahí. Bueno, ya el Ministerio de Economía dispuso la resolución 590 y después sacó otra más agregando otros instrumentos, reglamentando o regulando los instrumentos alternativos que hay para invertir. Básicamente es todo lo que está regulado en el mercado de valores, excepto los CDR. Se pueden comprar acciones de empresas argentinas, obligaciones negociables, títulos públicos, soberanos, subsoberanos, títulos públicos argentinos, por supuesto, ¿no? Y fondos comunes de inversión. Ahora se agregaron cheques de pago diferido y aportes a sociedad de garantía recíproca. Se agregó la semana pasada. Con lo cual, hay herramientas de inversión. En esa herramienta de inversión, el individuo se tiene que quedar hasta el 31 de diciembre para gozar de la franquicia de no pagar nada por el blanqueo. Lo interesante también es que si alguien hoy dice, bueno, está bien, vamos a blanquear y voy a comprar determinada obligación negociable, de YPF, por decir cualquier cosa. Y resulta que al señor, no sé, en el mes de mayo no le están gustando las noticias y quiere salir, se siente incómodo con eso. Sale, paga el 5% y se va. ¿Sí? Todo el dinero que está en el circuito cera que vamos a agregar están los bancos y las ALIC, las viejas sociedades de bolsa. Pasa que primero hay que ir al banco y después hay que pasar a la ALIC para poder hacer todas estas inversiones. El impuesto del dinero que se blanquea destinado a cuenta cera, cuando yo, en el momento que quiera salir y corresponda el pago del impuesto, lo retiene directamente el banco. ¿Sí? Cuando Sí puedo entrar y salir del banco de cuenta, de la sí, TIC al banco. todo lo que vos quieras. Y podés cambiar de YPF a Telecom, o de Telecom a un fondo común de inversión, o a liquidez. O sea, siempre que me mantenga El circuito dentro de- cera, siempre el circuito cera. Está bueno porque lo que han hecho y han sido inteligentes es aprovechar todo el circuito formal regulado que es Banco Central y CNB, es algo que está perfectamente regulado y no tiene mayores inconvenientes, ¿no? Me parece que en esto, en no innovar, ha sido bueno, ¿no? Como les decía recién, el dinero efectivo sí o sí tengo que ir a una entidad financiera y luego de ahí lo puedo pasar a una ALIC. Está habiendo algunos problemitas con eso, los bancos, como era de prever, no están soltando prendas, como dicen que no pueden transferir y no sé cuántas cosas más. Creo que en los próximos días esto se va. Sí, inclusive los bancos van abriendo, no todos todavía tienen las cuentas. Claro. Ayer me comenté, el ICBC desde ayer las tiene operativas. El Galicia mucho antes. Bueno, creo que van abriendo, ¿no? Estos son los instrumentos elegibles que comentábamos antes: títulos públicos, certificados de participación de fideicomisos, cuota parte fondo común de inversión, es decir, el menú es bastante variado. Por supuesto, después el dueño del patrimonio decidirá si le gusta más o menos riesgo argentino. Y en Argentina, eso es En todo Argentina. riesgo argentino. Sí, Claro. otros dicen, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Entramos al blanqueo, depositas en la cuenta cera,
el 2 de octubre salgo, porque se puede salir, el 5% me lo va a retener, y yo me consigo la rentabilidad con un bono del Tesoro americano, y en un año y estoy tranquilo. Pero eso es una decisión de cada uno. Eso se puede hacer dentro Sí. del CERA, Sí, dentro se de puede lo que habilita el CERA. Pero ahí sea O me llevo el ahí te lo dinero, llevas y y haces lo que querés. Porque vos decís, 5% lo pago, pues yo tengo un negocio que me rinde el 10% anual y yo me lo recupero como a mí me gusta más Ok. y estoy más tranquilo. Por eso, ya es un tema de... Lo bueno de esto es que a diferencia del blanqueo anterior, para no pagar te obligaban a comprar el Bonar 23 que no tenía mercado, porque no tenía mercado, y después lo agarró la reestructuración del 2020, con lo cual fue un desastre eso. ¿Sí? Por eso tuvo, de hecho, nosotros tuvimos muchísimos blanqueos, pero creo que 2 o 3 nada más hicieron Bonar 23. Acá vos tenés absoluta libertad para moverte como quieras. Y hasta lo podés pagar y sacar. La otra gran diferencia con aquel blanqueo es que en aquel momento no había tasa en el mundo y hoy hay tasa. Entonces, Ese 5% no es recuperable. no. Claro. También la realidad es que hay fondos comunes de inversión que no tienen riesgo atento. Sí, Están dentro del circuito. sí, hay Están dentro del varios circuito. bancos. Bueno, un tema importante es el que está marcado ahí como en el punto 7, porque para que nadie se piense que esto es una fiesta y yo puedo hacer cualquier cosa, las normas de prevención de lavado de dinero siguen vigentes. Es decir, la ley condona los delitos cambiarios, tributarios, aduaneros, pero la prevención de lavado y fraude para el terrorismo, financiamiento del terrorismo, no está relevada. De hecho, cuando uno va al banco a abrir la cuenta cera, ya lo he visto en varios casos, te hacen firmar formulario que dice declaro conocer la ley de prevención de lavado y demás, y que son fondos de origen lícito, son fondos que no tributaron impuestos, que están en el circuito marginal de la economía, pero que son lícitos, ¿sí? Son de una actividad lícita. Bueno, varios de los puntos ya los... Un tema interesante es hay un régimen de excepción para no residentes, es decir, ustedes recuerdan que en el 2020 hubo una fuga bastante masiva de contribuyentes argentinos y por el tema tributario, entre otras cosas, ¿no? Bueno, el blanqueo propicia la posibilidad de aquellos que eran residentes argentinos y quieren regresar, pueden entrar al blanqueo. Yo no creo que nadie vaya a regresar motivado por esta ley. Es al revés. Si tenía la decisión, por los motivos que sea, familiares, comerciales, lo que sea, de volver, el blanqueo le vendrá bien, ¿no? Y para terminar, vemos como una muy buena... Este blanqueo, a diferencia del anterior, el anterior es un poco más, tenemos mucho más economía en negro en el mundo de lo que tenemos ahora. Es decir, los grandes patrimonios ya se blanquearon, no vamos a llegar de ninguna manera, Mariano, a los... No, no, se habla de 30.000. Se habla de 30.000, no Sí. sé qué sustento tiene, pero se habla pero ni soñando 120.000 o 130.000, pero un aspecto que destacamos es, en aquel momento no se tenía mucha conciencia de esto del intercambio de información. El convenio OCDE en aquel momento estaba por comenzar y un poco decía, bueno, está bien, veremos qué van a informar. Hoy, cuando entramos con clave fiscal y quit a nuestra página, en AFIP, a nuestra parte, más de uno ahí vemos lo que sabe AFIP. El intercambio de información tiene errores, tiene superposiciones, tiene homonimia, tiene un montón de temas, ¿sí? Pero el dato lo tiene. Con lo cual, lo mismo va a hacer con Estados Unidos, va a arrancar seguramente con algunos problemas, pero la información va a estar. Entonces, se hace cada vez más complejo el sostenimiento de un patrimonio fuera del circuito formal. Así que esto es interesante para analizarlo. Lo que va a explicar Mariano, arreglar esto vía blanqueo. Hoy tengo la herramienta del régimen de pago anticipado de bienes personales que me permite, ya no es, porque en aquel momento el presidente te dijo, te bajo el impuesto, ahora está en la ley, qué sé yo. Y finalmente, la necesidad de hacer un trabajo fino para analizar el patrimonio. Es decir, por ahí la palabra planificación patrimonial suena como pomposa, pero la verdad que cuando uno está comprando, no sé, un departamento y evalúa si lo pone a nombre de los hijos, a nombre propio, a nombre propio le da un usufructo, eso es planificación patrimonial. O sea, todo el tiempo estamos haciendo planificación patrimonial, nada más que por ahí no tenemos el título en la cabeza, ¿no? Pero es interesante porque Argentina no tenía una gimnasia en los individuos acostumbrado a este tipo de sentarse a pensar. O sea, todos se ocupaban del negocio, pero no se ocupaban del patrimonio. Y del patrimonio la verdad es que hay que ocuparse. Así que bueno, Bueno, Mariano. bueno.
Una pregunta. Sí. corta. ¿Se pueden blanquear? Porque lo vi mencionado, pero no lo desarrollaste. ¿Se pueden blanquear bien que están a nombre de terceros? No. Si yo lo tenía, No, eso es una gran diferencia con el Sí. régimen. El proyecto del Ejecutivo lo preveía y el Senado lo... Entonces, si yo tengo una persona, un contribuyente, que tiene una cuenta a nombre de una sociedad americana, blanquea la la sociedad. sociedad tiene que tiene que blanquear. Las acciones de la y un sociedad. inmueble a nombre de un tercero no puede blanquear. No, Bien. no. Ahí habrá que buscar la forma, si hay una manera de blanquear el dinero, pero ya hay que hacer una transacción. Bueno, es casuístico. Sí. Deben que plantear un modelo de compraventa de Claro, esto es... Sí, el problema de estas cosas es, una de las exigencias que tiene la normativa, está en la resolución de AFIP en un anexo, es la documentación que hay que acompañar, ¿no? Es un tema que hay que sentarse y verlo bien. El problema es qué pasa si no satisface el fisco. Digamos, ¿cuál es- Yo creo que, lo hablábamos antes de empezar con Mariano, el anexo tiene en distintos puntos, dice, para tal activo, tal documento, IO, tal cosa, IO, tal cosa. Y veo muchos como IO. Es como que la voluntad es Sí, blanquearlo. bien. Pero después, claro, Que van a emitir una resolución administrativa que dice lo acepto o esto queda abierto a que después cambie un cambio el gobierno, cambien los funcionarios AFIP y empiezan a revisar y dicen, mira, acá le puedo encontrar lo esto, que se esto, prevé es que si vos, la documentación que aportaste cuando lo subiste el 30 de noviembre, no satisface al fisco, te van a hacer un requerimiento. pero tienen un plazo. Sí, tiene un plazo. Ahora determinan que no satisface, que te devuelve el impuesto. Te tomó tu 5%. Se cayó el blanqueo. Una determinación de oficio. Se cayó, ya se cae el tapón. Es raro, ¿no? Porque Sí. Bueno, está lo del 10%, ¿no? Sí, está la franquicia hacia el 10%, que igual es poco, pero esto de la documentación respaldatoria que tiene como una contradicción. O sea, si alguien tiene un crédito no declarado y me pide fecha cierta, estamos complicados. Fecha cierta. el beneficio del anticipo de bienes personales, Ahora siempre y cuando vengas pagándolo. No, Mirá, Porque si nacís fiscalmente como hay cositas por si no queda. Respecto del blanqueo efectivo. Bueno, el blanqueo efectivo siempre es el caso de no mantener las inversiones que mencionó Néstor, siempre 5%, no hay 10 o 15, porque está previsto solo para la etapa 1. Claro. Eso es importante. Y lo otro importante es que para el que blanquea efectivo por menos de 100, por menos de 100.000, si el 1 de octubre lo retira, no tiene que pagar nada. Lo puede meter el 29 o el 25, como decís vos, el 25 de septiembre y sacarlo el 1 de octubre y no se paga nada. Incluso tiene algunas cosas que las puede sacar por si en este periodo que dicen esto compró un departamento y este tipo de cosas para los inversores o los contribuyentes de menor Sí, y patrimonio. una cosita, Mariano, Dale, perdón, para dale. redondear. Estamos hablando de fechas muy próximas. O sea, fin de septiembre es mañana. Y el proceso de toma de decisión de quien va a blanquear o tiene la intención de analizar el tema es un poco complejo, no es pido 1 kilo de helado y me lo trae y lo pago. Es un poco más complicado, requiere una reunión, se informa, lo analiza, lo ve con su familia, con su socio, con su amigo, vuelve con más preguntas. Hay un ida y vuelta que te demanda tiempo, y esto ni soñando, creemos que sería poco inteligente no prorrogarlo. Sí, no es una demanda de los contadores, pero sería poco inteligente para el éxito del blanqueo no prorrogarlo. Así que yo creo que lo van a prorrogar de mínima hasta noviembre, seguro, la etapa 1. Ok, ojalá así sea para los que tienen que decidirse. A ver, ahora vamos a hablar del régimen especial de ingreso de bienes personales, porque está claro, para mí hay dos pilares, ¿no? Por los cuales el gobierno, de alguna manera, va adelante con este blanqueo. Primero, porque es un gobierno nuevo, suele hacerse esto de borrón y cuenta nueva. Segundo, por la necesidad de caja, por eso está tan claro lo del anticipo del 75%, lo de tratar de fomentar el uso de la primera etapa. Incluso siempre con estos regímenes viene regularización de deudas impositivas, que también tiene mucha motivación para entrar rápidamente por el grado de condonación de intereses que se logra. Entonces está claro, y bueno, esto determinado en dólares,
es claro que ese es uno de los objetivos centrales. Y el otro objetivo central quizás es dejar un poco más tranquilo a la gente respecto del futuro y hacerlo atractivo para que realmente, si entras hoy, el futuro sea un poco más beneficioso. Y ahí es donde aparece este régimen especial de ingreso de bienes personales, que sí es algo novedoso y que pueden optar, un poco respondiendo lo que estabas comentando, pueden optar por este régimen tanto los sujetos que ingresaron al blanqueo como aquellos que no ingresaron al blanqueo. A mí me parece que tiene similitudes y tiene diferencias, y para aquel que no ingresa al blanqueo porque no tiene necesidad de ingresar al blanqueo, me parece que hay que compararlo con el régimen del buen cumplidor, que es algo que también se esperaba, porque generalmente el buen cumplidor se siente un poco frustrado respecto del que no lo es y que nunca le dan un beneficio por ser buen cumplidor. Bueno, ahora la norma le da un beneficio y entonces habría que comparar qué conviene hacer en algunos casos. Por eso voy a hablar un poco de el régimen especial para el que blanquea y luego el régimen especial para el que no blanquea. Hay muchas características que son comunes. La primera es que reemplaza el impuesto sobre los bienes personales hasta 2027. Pueden entrar los residentes o los no residentes que comentaba Néstor, pero esos no residentes, si adoptan la residencia para poder entrar al blanqueo, tienen que mantener la residencia argentina hasta el 31 de diciembre de 2024, tanto por bienes personales como por impuesto a las ganancias. Y si tienen las características de la ley de impuesto a las ganancias para considerarse no residentes, eso solamente va a ser a partir del 1 de enero del 2025. Es decir, que 2024 va a tener que pagar como si fuera un residente local por todas sus rentas en el mundo. Ese sujeto que perdió la residencia y que no se espera que haya muchos, pero está abierta la puerta. Este impuesto especial y global hasta 2027 ofrece alícuotas reducidas respecto del general del impuesto, estabilidad fiscal hasta el 2038 por todo impuesto patrimonial, después vamos a ver un poco más en detalle eso, y esto es muy atractivo, ahorita pagar impuesto patrimonial por incrementos patrimoniales que ocurran desde que se ingresa a este régimen especial hasta 2027. Entonces, si uno proyecta tener ingresos relevantes de acá al 2027, entonces no es que hay que ir pagando por esos ingresos que fuimos teniendo. Entonces, si nos quedó un departamento valuado bajo y lo vendemos bastante más caro y nos hacemos del efectivo, compramos otra propiedad, no hay que declarar la diferencia de valor de acá al 2027. Entonces, realmente es muy atractiva. Hay excepciones que también luego las vamos a ver. Acá hay un tema de fechas que es un poco diferente respecto de lo que es quien ingresa al blanqueo y luego hace el REIP, como se lo conoce, respecto del que no hace regularización de activos. Para el que hace regularización de activos, quiero decir que se puede entrar de las dos formas, ¿no? Por blanqueo se puede entrar al REIP y por no blanqueo se puede entrar al REIP. Es decir, que alguien que blanqueó puede, incluso por los bienes que ya tenía declarados, simplemente que son distintas alícuotas y distintas fechas, pero pueden convivir. Lo que no puede convivir es un buen cumplidor si entra al blanqueo, porque ahí dejó de ser buen cumplidor. Entonces, las fechas de la opción para el que entra al blanqueo, bueno, entre la ley y la reglamentación hay un poco de distorsión, pero la que está marcada en negrita parece ser la importante, porque es la presentación de la declaración jurada de la etapa 3 del blanqueo. Es decir, que para eso hay bastante tiempo. Va a cubrir los periodos 24 a 27, porque el 23 en definitiva está cubierto por el impuesto especial del blanqueo. Hay que hacer un pago inicial también del 75%, que según las fechas y las resoluciones generales sería el 31 de marzo de 2025. ¿Y por qué se deja todo para el 2025 y cuando hay distintas etapas? Bueno, porque como le explicó Néstor, uno puede ir blanqueando en distintas etapas y la última arrastra a la anterior. Entonces, como el régimen este es por una sola vez que hay que hacerlo, se deja para el final.
la verdad que tiene ventaja respecto del régimen del que no tiene que regularizar nada. La alícuota es del 0,50 por cada uno de esos años por los bienes regularizados, y el valor de dólar, el valor dólar por la base imponible, digamos, acá también es diferente, es la base imponible de lo que se blanqueó en dólares y se convierte a pesos al tipo de cambio de la presentación de la declaración jurada y se multiplica por 4. Con eso queda cubierto hasta el 2027, no solamente por el pago del impuesto, sino por las demás obligaciones que pudiera traer bienes personales, como es una base imponible, regímenes de información, presentación de declaración jurada, queda todo cubierto. No, te hago una pregunta entonces. Sí, Digamos, yo tengo bienes, hago declaración jurada de bienes personales, pero además hago blanqueo. ¿Sí? Entonces, por mi declaración de bienes, de jurada de bienes personales, tengo que hacer el pago de los 5 años a la tasa del 0,45. ahora vamos, Ah, ok. ahora vamos. Y por la parte que hago el blanqueo, tengo que hacer el 75% adelanto ahora del primer año. Y tenés que hacer, vos, esto reemplaza 4 años de bienes Claro, personales. pero el blanqueo, digamos, el 75% tengo que pagarlo antes del 30 de septiembre. Ese pago anticipado lo tenés en las dos versiones. Ok, por eso. En las dos Y versiones. después, por los 4 años, tengo hasta el 31 de marzo. Por los próximos 4 años. Vos tenés hasta el 30, vos tenés un único impuesto, Sí. que vamos a hacer de 100. Hasta el 31 de marzo tenés que ingresar 75. Y Sí. después, hasta el 30 de abril, tenés que ingresar el 25 restante. Ah, ok. Eso te cubre del 2024, si entraste a blanqueo, al 2027. O sea que esos 4 años tengo hasta el 30 de abril. Sí. Para ingresarlo. Y lo ingreso al tipo de cambio del momento en que lo ingreso. Sí. Y eso es en pesos. Eso es en pesos, O ingresa sea, en los pesos. 4 años son en pesos. El Sí. primero es en dólares, el del blanqueo. No, el impuesto especial de blanqueo es en dólares. Pero- Esto es otra cosa, Claro, es y los- bienes personales para Para adelante. adelante eso pago en pesos. Sí. Y a la alícuota del 0,50 por año, ¿no? Sí. Pero una fecha que es el 19 de septiembre. No, eso va ahora. Eso va ahora. ¿Qué hago primero? ¿El blanqueo o el rey? No, pero Las espera. dos cosas. Esto es para el rate del blanqueo, pero después está el rate del no blanqueo. No, pero yo hablo del rey del blanqueo, sí, de lo que estamos hablando ahora. Bueno, el Ese rate gobierno que no el tiene rate del blanqueo. blanqueo, según la normativa, estas son las fechas. Perdón, no tengo que definirlo antes del 19 de septiembre. El rey del blanqueo, no. O sea, el blanqueo. El blanqueo. El blanqueo lo defino Antes del 30. antes del 39. El rey tengo que El blanqueo. del blanqueo. Puedo definirlo después del 19 de septiembre. Esas fechas. El rey del no blanqueo es el que ahora ver vamos. Hasta el 31 de marzo. Entonces, bueno, esta es la comparación que a mí me gustaría hacer y para ver qué es lo que conviene hacer. Si el rate por 5 años, acá, en el rate del cumplidor, digamos, del que no tiene para blanquear, cubre también el periodo 2023. Entonces tiene 2023 hasta 2027 y después vamos a hablar de la estabilidad fiscal hasta 2038. El régimen del buen cumplidor ofrece descuentos relevantes. Las alícuotas generales de impuestos se han reducido también sensiblemente respecto de lo que venía sucediendo antes. Entonces, ¿qué es lo que conviene hacer? Para el que no ingresa al blanqueo, también es un impuesto que reemplaza bienes personales por los 5 periodos. Hay que incluir todos los bienes al 31/12/2023, excepto acciones de sociedades argentinas, porque eso va por responsable sustituto, los bienes exentos, y ahí hay que tener cuidado porque en materia de títulos públicos y demás instrumentos con oferta, la tenencia debió haber sido anterior al 10 de diciembre del 2023, si no, no se puede incluir en el rate. Hay que descontarle el mínimo no imponible y la casa habitación por esos valores, 100 millones mínimo no imponible y 350 millones la casa habitación. Ahí la alícuota es 0,45, que multiplicada por 5 años da 2,25 y es todo lo que hay que pagar de acá al 2027 por los activos que ya vienen pagando bienes personales.
se pueden tomar a cuenta todos los pagos que se hicieron por 2023, incluso el sexto anticipo que venció hace 2 días, creo. La manifestación de adhesión, esto lo fueron cambiando las resoluciones generales y queda ahí, entre el 20 al 23 de septiembre del 2024, de acuerdo a cómo termina la quit de cada contribuyente. La declaración jurada es hasta el 30 del 9. Hay que hacer el pago anticipado del 75% junto con la manifestación de adhesión y el saldo hasta el 30 del 9. Por eso les digo que el que no tiene necesidad de blanquear o por los bienes que no se hayan blanqueado, las obligaciones se cumplen casi en reemplazo de lo que hubiese sido la declaración jurada de bienes personales. Ahí están las dos diferencias, ¿no? Perdón, el tema es que tenés que decidir si blanqueas o no igual antes del 19 de septiembre. Pero no Porque afecta si esto. no No, pero no blanqueas, afecta esto, porque van por carriles no, pero distintos. supongamos que pensabas que vas a blanquear, entonces decís, bueno, presento esto más tarde, no importa. Presento el rate más tarde. Pero vos el rate de lo que sí tenés declarado lo tenés que presentar en estas fechas. Ah, No podés juntar todo al final. Esto es lo que estaba diciendo. es decir, solamente quiere decir que el blanqueo, si hago un blanqueo, lo tengo que hacer antes del rate. No, porque hay dos rates. Hay un rate para blanqueo y un rate para no blanqueo. Entonces, y el mismo contribuyente puede tener la Sí, figura. sí. Bueno, por supuesto que para el pago total se puede tomar a cuenta el 75%. Y también, bueno, lo que decía recién, no todos los pagos a cuenta. Al igual que el impuesto al blanqueo, si no se paga, se cae el régimen, pero acá tiene una posibilidad de reengancharse. Si se efectúa un pago en defecto, puede restablecerse el rate pagando el doble del saldo que falta pagar. Supónganse que uno en vez de pagar el 75 pagó el 70, entonces puede reengancharse pagando el 30 más un 30 más. Antes les dije, y también se aplica para el caso de los que no tienen necesidad de blanquear, el hecho de dejar de tener obligaciones relativas al impuesto sobre bienes personales y cualquier incremento patrimonial tampoco va a estar sujeto al tributo. ¿Qué es la estabilidad fiscal? Bueno, la estabilidad fiscal acá juega en dos porciones, digamos. La primera estabilidad fiscal tiene que ver con el pago que uno hace de acá al 2027, que es cuando termina el impuesto de los bienes personales según la última ley de prórroga. El impuesto de bienes personales es un impuesto que, dictado por el Congreso de la Nación, en sus facultades de dictar impuestos directos por tiempo determinado, porque si no la facultad es provincial. Entonces, esto vence en 2027. Acá va a haber un pago efectivo del impuesto según esta ley, de manera que el pago genera el derecho, adquiere el derecho y no va a haber posibilidades de que ningún otro gobierno, bueno, igual este llega hasta 2027, reclame algo más en materia de bienes personales o cualquier otro impuesto patrimonial si se hace bien el tema del rey. Eso está garantizado, hay muchos fallos de la Corte respecto de la liberación que produce el pago y el derecho adquirido que produce el pago. Entonces, ahí dice que el contribuyente puede rechazar cualquier requerimiento del fisco por un importe mayor y aún si se lo siguiera requiriendo, lo puede tomar como pago a cuenta de otros tributos o para compensar otros tributos. Sin dudas que si hubiese un cambio relativo a esto por parte de un gobierno posterior, la discusión va a ser judicial, pero la Corte lo ha dicho muchas veces, si hay pago, entonces el derecho está adquirido. Quizás la duda puede estar un poco más respecto a ese compromiso de mantener una alícuota hasta 2038 igual o menor a 0,25, porque en realidad no hay impuesto a los bienes personales ni ningún otro patrimonial previsto para 2028 a 2038. Y ahí hay que ver si el Estado, el Congreso Nacional, pone un impuesto de esa naturaleza, en cuyo caso debería respetar esto, y quien podría estar afectado en relación con eso son las provincias, pero en realidad las provincias, bueno, no graban tanto patrimonio, excepto aquellas que graban impuesto a la herencia. Entonces,
También está previsto una estabilidad fiscal. Hay fallos sobre estabilidad fiscal en la Corte, especialmente por los regímenes especiales de minería, donde la interpretación ha sido amplia en mantener la ecuación económica financiera. Entonces, esto es una promesa con garantía de ley, que es novedosa realmente, pero no parece ser tan fuerte como la del 2023 a 2027. Sin embargo, tiene bastante viso de tratar de dar al contribuyente esta señal de que no va a haber impuesto, o que si lo va a haber será hasta esa escala, ¿no? De alguna manera, ese periodo de 2028-2038 lo ve jurídicamente bastante sólido, digamos. Lo veo bastante sólido, no tan sólido como 2023-2027, Claro, sí. pero sí. Bueno, ¿qué cosas no están dentro de la estabilidad fiscal? Si hay donaciones u otras liberalidades que serían operaciones onerosas por debajo del valor de mercado, la pregunta es si las herencias entran en otras liberalidades o no. Y esto es porque si alguien que blanqueó recibe de acá al 2027 algún bien en donación que no había sido declarado o que no había sido blanqueado por el donante, entonces el donatario lo tiene que declarar usando el mismo impuesto que, digamos, del 0,50, en caso del que blanquea, del 0,45, en caso del que no tenía nada para blanquear, por los periodos que falten de acá al 2027. Decimos herencia porque donaciones y otras liberalidades pareciera estar redactado como actos voluntarios de quien dona o de quien hace esa liberalidad, y la herencia no es un acto voluntario, sino que es un acto forzoso previsto por la ley. Entonces pareciera que si no está del todo claro, y como dijo Néstor en algún momento, todos los días hay respuestas y preguntas y consultas para aclarar algunas cosas, pero pareciera que herencias no entraría en este impuesto especial si es que se reciben de acá al 2027. Y esto también tenemos que pensar que solamente se da cuando hay cuarto grado de consanguinidad con el donante, cónyuge, excónyuge o conviviente. Entonces, yendo un poco a la comparación con el buen cumplidor, estas son las alícuotas generales de bienes personales. Como ven, van bajando respecto de lo que fue 2022, que el máximo era 2,25 por bienes en el exterior y 1,75 por bienes en el país. Todo esto va bajando. El sustituto para acciones siempre estuvo el 0,50. Y con el beneficio del buen cumplidor bajamos 50 décimos en cada uno de los primeros 3 años, 2023, 2024 y 2025. No bajamos en 2026 y tampoco bajamos en 2027. También está previsto un buen cumplidor para el sustituto de pymes, que baja 1,125. Y acá la tasa máxima daría 3,25 en comparación con la tasa del REIP, que da 2,25 para los casos no blanqueados. Entonces uno se pregunta, ¿qué conviene más? ¿Aprovechar el buen cumplidor, pagar año a año, tener la plata en el bolsillo y trabajarla financieramente, o desentenderme por los próximos 5 años? Entonces, este cuadro, y con esto finalizo, un poco compara los dos regímenes, 2,25 contra 3,25, estabilidad fiscal en el REIP y no lo tiene el buen cumplidor. Si hay disposiciones de bienes, por ejemplo, a donaciones a herederos que viven fuera del país y que por los activos del exterior no debieran pagar bienes personales, en el caso del REIP ya está pago, no se puede recuperar. En el caso del buen cumplidor no se pagaría los años que siguen.
Si hay una derogación o una reducción del impuesto a los bienes personales, no, el que está en la REIT no va a recibir ningún reintegro y va a poder aprovechar eso buen cumplidor porque no va a pagar por lo que pueda venir para abajo, difícil, pero bueno. Si hay aumento de alícuotas, se beneficia el buen cumplidor, perdón, el del REIT, porque ya fijó el impuesto por 5 años y no así el buen cumplidor. Si hay nuevos impuestos, lo mismo, el REIT se beneficia y el otro no. Incremento patrimonial hace tapón, salvo las donaciones para el REIT, y no hay tapón para el buen cumplidor, de manera que cualquier incremento patrimonial lo va a tener que incluir en la declaración jurada de los años siguientes. Y el manejo de los fondos es un costo definitivo para el que entra el REIT versus una posibilidad de un rendimiento para el buen cumplidor. Las formalidades quedan cubiertas de un lado y del otro lado el buen cumplidor no quedan cubiertas. Entonces ustedes dirán, pero siempre conviene el REIT. Depende. Si hay una persona por ahí mayor que tiene intenciones de donarle a los hijos o que tiene intenciones de hacer un trust en el exterior de tipo irrevocable, quizás el REIT le es un costo ya definitivo y de la otra manera para el futuro podría ahorrarse algunos dólares. Pero bueno, esto es caso a caso y no se puede establecer una respuesta general. Bueno, nada más. Bueno, le damos un aplauso. Voy a mover el micrófono por si tenemos unos minutitos, si bien estamos pasados. Sí, vamos a tratar de hacerlo cortito. ¿Viste? Es lo que me pasó el otro día que nos quedamos Ahí sin- está. Ahora sí. Igual voy a preguntar. Igual fíjate, sí. Pero igual, Está bien. Ahora yo pregunto igual si se escucha en el chat. ¿puedo hablar? Sí, sí, Sí. Bueno, no, la pregunta concreta entonces sería confirmar, a ver lo que entendí, que el mismo contribuyente puede tener la doble figura. Puedo blanquear, es decir, puedo presentar el REIT ahora, antes del 19 de septiembre, y nada más que el REIT sin blanqueo. Y después, en octubre, supongamos, o antes del 30 de septiembre, blanquear, y entonces hago un nuevo REIT. En distintas escalas. En distintas escalas, pero el mismo contribuyente Sí. puede hacerlo por segunda vez el REIT. No, es otro REIT. Es otro REIT, porque Sí. sería, claro, pero lo puede hacer. No es que porque ya presentó el primer REIT. Es más, queda- está obligado. Si hizo REIT por los Sí. bienes que tenía declarado Sí, y después blanquea, no puede no hacer REIT por lo Tiene que blanqueado. perfecto. Está obligado a hacerlo. Eso es lo que quería. Y si no hizo REIT por los bienes que ya tenía, Sí. no lo puede hacer por el blanqueo. Ah, ahí Siempre es está. por todo el patrimonio. Es por todo. Y si Es no, decir, o nada. claro, Y si no, y si tuvo Si estaba exento de bienes si estaba personales, exento, pero no llegaba al mínimo, Sí. 2020, la Era declaración eso. del 23, no tiene REIT. pero con blanqueo, Blanquea 100 millones de dólares, no puede hacerlo. por ejemplo, el que no era sujeto obligado a bienes personales, si blanquea no puede hacer REIT. Independientemente del monto. Sí, $100.000. Es una tragedia. eso no lo tengo. No puede ser claro. pobre, ¿viste? Es decir, que en 2023 no pagó bienes personales, Ah. solo así de No blanqueado. tiene determinado impuesto por más de $100.000, no puede entregar. Pero suena que la cualquier con. No, está en la ley. Hay cosas que no son. O sea, por más que tenía, digamos, porque capaz que en el 2022 Capaz que sí. eras Pero justo en el 23, como te pusieron un monto alto de casa de ¿Qué hace habitación, por debajo? exenta, un monto alto de mínimo no imponible, alto, lo revivieron. Sí, sí, pero queda, quedaste y por no debajo. llegaste, quedaste con 80 millones. No tenés rey, No tenés rate y no podés, si blanqueás no tenés rate. No, independientemente del valor. Si no era sujeto obligado hasta el 2023, no no puedes podés. entrar al régimen especial. Esto, Alfredo, no es justo injusto, es Sí, no es muy injusto. Política legislativa. política legislativa. Puede Ahora ser. la gente quiere llegar así. Claro, A 100.000. Claro. Pasa, siempre lo podemos inflar un poco para que llegue. Sí. Es al revés. Pero bueno, ¿Cómo evaluarlo? nos están volviendo locos con la Así situación. Pero bueno, Sí, Y bueno. la otra pregunta es, en el 2022 fuiste sujeto de bienes personales. En el 2023 no, pero pagaste anticipos. Porque en el 2022 era sujeto. Esos anticipos, para ganancia lo puso. pero si sos monotributista autónomo, ¿te tenés que pedir reintegro? ¿O qué haces con No él? haría nada. Ok. Sí, pues,
Ok. Pero no se puede a cuenta de monotributo. No. Tributo es un Ganancias. Por eso, solo de ganancias. Y al revés, yo fui sujeto de bienes personales en el 2022 y en el 2023. Pero por el cambio de mínimos y demás, me quedan anticipos a favor, por decirlo. O sea, el saldo del 2023 es menor a los anticipos pagados. Esos anticipos en exceso, ¿lo puedo usar para el REIT? Es que en realidad es la misma declaración. Vos en el REIT decís, bueno, impuesto Mariano. O sea, puedo usarlo por los 5 años. Exactamente, ok. da 1000 y nos pasa ahora en algunos casos que el impuesto del REIT te da 1000. Vos tenés de pago esa cuenta 1100. Para poder generar y seguir con la declaración jurada, hay que generar un BEP por $1 antes del 6 de septiembre para poder pagarlo para que te habilite. Es un tema operativo. Claro, pero digamos, sí puedo, digamos, Sí. ponele, yo tengo, como decimos, tengo 1000 de anticipo. La declaración jurada del 2023 me da 800, pero el REIT ya me da 1500, o sea, me da, Sí, no. entonces, Sí, por sí, ejemplo, puedo tomar 4000. todo. Puedo tomarme todo. Eso se aclaró. Sí. Ok, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, pasamos, pero no, en el chat no había. No sé si alguien quiere hacer de viva voz. Les agradecemos a todos porque estuvieron hasta el final. Nos extendimos un poquito, Liliana. Bueno, gracias, señora senadora. Ah, muchas Excelente gracias. la locución. Gracias, Máximo, por estar acá. Eres socio de Bonchil. No, creía que lo enfocaba la cámara, pero no lo enfoca. Va, si lo- Pablo había puesto al principio y después cuando Ah, empezaron sí. los oradores se movió. Sí. Gracias a todos por la presencia acá y a distancia. Nos vemos la próxima. Muchas Gracias. Perfecto.